Hola amigos, con ustedes el docente Edwin López. Soy licenciado en matemáticas y física, pero también me gusta investigar, me gusta mucho la historia y el día de hoy vengo a compartirles un hermoso video que he llamado Cerca de la Verdad. Para este caso vamos a hablar sobre el diezmo, la verdad sobre el diezmo. Del diezmo se habla mucho, se dice que pertenece al Antiguo Testamento, que ya no pertenece al Nuevo. Otros pastores o otros estudiosos dicen que sí, que todavía pertenece al Nuevo Testamento, pero vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Vamos a estar un poquito cerca de la verdad, vamos a estar cerca de la verdad porque la verdad la tiene Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar primero a un contexto, ¿sí? Primero, entender que el diezmo estaba relacionado con la agricultura, ¿sí? La tierra se sembraba 6 años y el séptimo año la tierra se descansaba, ¿sí? ¿Dónde podemos ver esto? ¿Dónde lo podemos estudiar? En Levítico 25 del 1 al 4, aquí se los dejo para que ustedes lo estudien, y en Éxodo 23 del 10 al 11, ¿sí? Entonces, primero, entender esto, el diezmo estaba relacionado con la agricultura, ¿sí? Las personas daban de la producción que daba la tierra. Recordemos, los 6 años se sembraba y el séptimo año la tierra descansaba. Esto fue mandado por Dios. Y pasamos a lo siguiente. ¿Cómo se entregaba el diezmo? En esa antigüedad, el pueblo de Israel dice que el primero, segundo, cuarto y quinto año, el producto de la tierra se entregaba al levita, ¿sí? Mientras que el tercer y sexto año era para los levitas, para los extranjeros y para los huérfanos, ¿sí? ¿Dónde podemos estudiar esto? ¿Dónde podemos ahondar más en la Biblia? En Deuteronomio 14 del 27 al 29, como lo pueden ver, y en Deuteronomio 26, 12. Entonces, repito, primero, segundo, cuarto y quinto año eran para el levita, ¿sí? Para los sacerdotes. Esto quiere decir 4 años de 6. O también podríamos hacer una simplificación matemática y hablar de 2 de 3, 2 tercios. Y el tercero y sexto año se entregaban a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, o sea, a los pobres. Esto quiere decir 2 de 6, 2 años de 6. O también podríamos hablar de 1 tercio. De esta manera se hacía la entrega, las personas entregaban sus diezmos, o sea, lo producido de la tierra, del campo, se lo entregaba a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Bueno, vamos a las cuentas. Entonces, 2 tercios del diezmo para los levitas, o sea, los ministros de Dios. 2 tercios equivalen, haciendo un cálculo matemático, 2 tercios equivalen al 70% del diezmo, o sea, al 70% del 10% de mi ganancia, ¿sí? Ahora, 1 tercio, que era para los levitas y para los necesitados, vamos a llamarlo así, para los pobres, 1 tercio equivale aproximadamente al 30% del diezmo. Entonces, aquí quiero ahondar en algo. Aquellas personas que practican el diezmo, realmente debe ser así. Repito, el 70% del 10% de mi ganancia es ¿para quién? Para los ministros de Dios, para los levitas. Mientras que el 30%, o sea, 1 tercio, sería ¿para quién? Para los necesitados, ¿sí? Para las personas pobres. ¿Esto para quién? Para las personas que practican el diezmo aún todavía. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy práctico. Vamos a un ejemplo de una persona que se gana $1,000 mensuales. De los $1,000, el 10% corresponde a $100, ¿sí? O sea que esos $100 son el diezmo, ¿sí? Pero de los $100 se debe repartir de la siguiente manera. El 70% corresponde, en nuestro ejemplo, a $70, que es para la iglesia, ¿sí? Y el 30% corresponde, en nuestro ejemplo, a $30, ¿sí? En este caso para los pobres y para los necesitados, ¿sí? El 10% corresponde a multiplicar el valor de mi ganancia por 0.1, ¿sí? El 30% corresponde a multiplicarlo por 0.3 y el 70% corresponde a multiplicarlo por 0.7. Entonces, si me hago entender, repito nuevamente, de mi ganancia el 10% corresponde al diezmo. Para este caso, para este ejemplo, $100 de ¿cuánto? De 1,000.
y de los $100, 70, que es el 70%, corresponde para la iglesia, y el 30% que corresponde a $30 corresponde para los pobres y necesitados. Esto para las personas, repito nuevamente, que cumplen el diezmo. Ahora, vamos a una perspectiva desde el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Jesús, ¿sí? Bueno, el Nuevo Testamento nos da una directiva explícita sobre el diezmo, ¿sí? Para los cristianos, Jesús menciona el diezmo, ojo, se menciona en Mateo 23, que aquí se los dejo para que ustedes estudien y ahonden, y en Lucas 11:42. Pero en ambos casos, ojo, en ambos casos, Jesús aquí está criticando a los fariseos por centrarse en el acto ritual del diezmo mientras descuidaban o abandonaban los principios más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Aquí se los dejo estos dos versículos de la Biblia para que ustedes estudien y ahonden en ello. Otro que podemos hablar es el apóstol Pablo. Dice, el apóstol Pablo no menciona directamente la obligación del diezmo para los cristianos, ¿sí? En sus cartas. Pero hay un lugar en 2 Corintios 9:7 donde Pablo aboga por una contribución más bien voluntaria, ¿sí? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto sugiere una transición del diezmo obligatorio a una ofrenda voluntaria basada en la gratitud y la generosidad. Entonces, ya para terminar este video corto, como conclusión, desde una perspectiva, hemos hecho una perspectiva hermenéutica bíblica. El diezmo en el Antiguo Testamento, ojo, era una práctica obligatoria que impuso Dios para los israelitas, diseñada para sostener, primero, el sistema religioso y segundo, para promover la justicia social, porque se hablaba de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, o sea, de los necesitados. En el Nuevo Testamento el enfoque cambia, se hace un enfoque, aunque se habla poco del diezmo, hay un cambio, ¿sí? Una actitud de generosidad voluntaria, con menos énfasis en una cantidad tanto del 10% como tal, y más en el corazón del dador. Por tanto, la práctica del diezmo podemos decir que en la actualidad depende en gran medida de cómo se interpreten los textos bíblicos y cómo se vea su continuidad o discontinuidad en relación con la enseñanza de Jesús y los apóstoles en el contexto de la nueva alianza. Entonces, aquí viene algo. Si tú das el diezmo, no estás haciendo mal. Pero ya sabes, si lo haces, debes repartirlo como indica la Biblia, ¿sí? Una parte para la iglesia y otra parte para los pobres y necesitados. Ahora, si tú no cumples el diezmo y tú te propones en tu corazón y haces un pacto con Dios, donde le das una parte a la iglesia y otra parte a los pobres, a los necesitados, tampoco estás haciendo mal. Ya es algo voluntario, ya es algo más bien que nazca de tu corazón. Muchas gracias y próximamente les estaré trayendo otro video importante sobre el pueblo de Israel. Muchas gracias.